En el área metropolitana de Buenos Aires continuamos en fase 1 de aislamiento social obligatorio y esto hace que vivamos el día a día del club a la distancia, por supuesto. A la distancia también entrenamos a través de los vivos de Instagram de los diferentes deportes del club. A la distancia también asistimos a seminarios virtuales en los que participan diferentes áreas del club, como esta semana lo hizo Relaciones Internacionales en conjunto con la Universidad del Externado de Colombia para tratar el tema de género y fútbol. A la distancia también nos enteramos que en algún momento y cuando se pueda se van a realizar los cambios de los ventanales del Centro Deportivo Racing Club en Avellaneda. Y también a la distancia hacemos este programa. Política Racing es el día a día de lo que es la vida institucional del club y la política hoy también es una incertidumbre. En diciembre deberían realizarse las elecciones 2020, pero como lo dijo Víctor Blanco en Página 12 en una entrevista de esta semana, agosto es la fecha límite según estatuto para tomar la decisión si se realizan o no los comicios. Todavía estamos también en una incógnita. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Política Racing TV en cuarentena. Con la vuelta de la democracia, Racing comenzó a estructurar áreas que la gerenciadora, en pos de hacer negocios con el fútbol, tenía totalmente olvidadas. En este programa comenzamos una serie de informes de las diferentes áreas del club a partir de 2008 en adelante. ¿Quiénes fueron sus representantes en comisión directiva? ¿Cómo fue su desarrollo? Hoy comenzamos con el Departamento de Cultura. En el 2008, cuando Rodolfo Molina ganó las elecciones, una de las áreas que se propuso revivir fue la de Cultura. Para la construcción de dicho departamento puso a la cabeza en comisión directiva a Flavio Nardini, cineasta, director del cortometraje Tiempo de Descuento. Diego Armando Maradona, se le van varios al tanque rosa para el izquierdo. ¡Gol! ¡Juego bonito todavía! ¡Puta, no! ¡No! ¡No! ¡La puta que te parió, no! No te digo, nunca una alegría. Son putos, son cagones. ¡La puta que te parió! ¡Ya de tu madre, los 30 años que lo metes en el horno! Y los largos 76-8903 y regresados, Nardini fue un ferviente opositor al gerenciamiento. En su currículum cuenta con haber sido uno de los pioneros del predio Tita Matiusi y uno de los gestores de la estatua de Mostaza Merlo. Precisamente una de sus primeras medidas al mando del Departamento de Cultura fue ubicar la estatua de Mostaza en el recinto de honor Juan José Pizzuti, donde se encuentra actualmente, en una ceremonia que contó con la presencia del técnico campeón después de 35 años. Cabe destacar que el gerenciador Fernando Marín nunca había permitido ubicar la estatua en el estadio. Racing venía de 30 años de gobiernos muy personalistas o gerenciamiento, así que nos gusta llamarlo a nosotros como que fue la reinauguración de la democracia en el club. Por supuesto era una época donde todo era muy difícil, vivíamos atajando penales, era el Racing de la post-quiebra, un Racing que peleaba la promoción, un Racing que los empleados por supuesto no estaban acostumbrados a ver una administración honesta, transparente, que amara al club. Todo había sido un desastre antes y el club estaba lleno de kioscos internos, así que todo era muy difícil y sabíamos que Cultura era lo menos importante de ese momento, no lo menos importante de un club, pero sí de ese contexto. Yo lo sabía también y cuando asumí, me hice cargo, era responsable de eso, así que no es que tuve que renegar, pero sabía que iba a ser muy difícil trabajar en Cultura, de hecho no tenía presupuesto. Así todo recuerdo la experiencia como algo muy positivo, la verdad, para el club, incluso me llevo una de las mayores alegrías de mi vida. Pero vamos por partes. Lo primero que hicimos en el Departamento de Cultura, que es chiquito, pero para mí fue muy importante, era el tema de llevar la estatua de Mostaza Merlo al club. Era parte de un deber y una deuda que teníamos y fue saldada y la verdad que fue una experiencia muy linda, de la que también tengo un grato recuerdo. Después, lo otro que yo tenía que empezar a trabajar siempre con cosas que fueran entre gratis
y baratísimas. Entonces, en ese aspecto, lo que sí empezamos a hacer fue a trabajar, a participar en la AFA, porque la AFA tenía un encuentro de departamentos culturales una vez por mes. Racing no había participado nunca o casi nunca. Entonces, a partir de ese momento empezamos a tener presencia en todas las reuniones e incluso alguna vez hemos sido sede en el club, en Mitre, de esos encuentros. Organizamos uno o dos concursos de cuentos para socios, en donde teníamos de jurado a racinguistas prestigiosos de la literatura. Lo que sí fue muy importante en nuestro paso por el Departamento de Cultura de Racing, que para mí es de lo más importante que he hecho en mi vida, fue la restauración del mural del Quinquela Martín. Porque la verdad que cuando nosotros llegamos, ese mural estaba hecho pelota, tenía chinches, tenía grafitis, una vergüenza era ese mural, el estado en el que estaba, y por supuesto, el sueño de restaurarlo lo teníamos, pero iba a ser imposible. De hecho, son esas cosas que aún hoy parece, en la situación en la que está Racing hoy mismo, si uno quisiera restaurar un Quinquela Martín es imposible. Imposible no, es muy difícil, siempre hay otras prioridades. Pero dijimos, siempre va a ser difícil, algún día va a haber que hacerlo, así que inventamos ahí una estrategia en comisión directiva que fue muy, muy importante y que logró dar resultado, que fue lograr primero convencer a Leonardo Aguilar, que es un restaurador famoso de Argentina y especialista en Quinquela Martín, no es hincha de Racing, pero ama Quinquela Martín, para hacer el trabajo ad honorem, por supuesto pagando los costos, ¿no?, del material. A cambio, o sea, nuestra manera de seducirlo era que íbamos a hacer un documental de esa restauración. Al mismo tiempo convocamos a dos artistas socios de Racing, Alejandro Costa y Alejandro Dufurt, para que hagan 3 murales que hoy están en el estadio, también ad honorem, y también participando en el video de la restauración. Y bueno, todo eso tenía un costo que era poco para lo que significaba, era muy poco, pero que Racing no la tenía, así que un grupo de socios pusimos plata, socios y socias por supuesto, pusimos plata para solventar esa base y bueno, lo logramos. Con la pelea Molina-Podestá, Nardini tomó partido por el entonces vicepresidente y en las elecciones siguientes se presentó en la lista de la agrupación Este Racing, que terminó perdiendo a manos del trinomio Cogorno-Molina Blanco. Durante la presidencia de Cogorno, el área no tuvo un representante en comisión directiva y el espacio fue manejado por Marcelo Morales, empleado que venía desde la época de Molina. En una entrevista con la revista Racing, le preguntaban a Nardini quién trabaja dentro del sector de cultura, a lo que respondía: hay un solo empleado que es Marcelo Morales y él está en el día a día de todas las acciones. Durante el mandato de Cogorno, la actividad del departamento fue prácticamente inexistente. En el 2015, tras ganar las elecciones Víctor Blanco, Javier Oyuela tomó el mando del Departamento de Cultura como representante en comisión directiva. Fundador del SARCAC y candidato a vicepresidente de Miguel Dáquila en 2011, Oyuela entró en comisión directiva como hombre de Miguel Jiménez. Cuando llegué del 2014 al 2017, yo le pedí a la comisión directiva de crear el departamento de cultura porque ellos me habían dado educación, o sea, el colegio. En realidad era el colegio. Pero yo tenía educación. Por consiguiente, dije, bueno, como yo tenía algunos amigos de Avellaneda para hacer algo con respecto a cultura, dije, bueno, yo quiero cultura. Y ahí empezó. Javier Oyuela designó presidente del Departamento de Cultura a Daniel Igunet, ex integrante de la agrupación 4 de noviembre, donde compartió militancia con Oyuela, y uno de los fundadores del predio Tita. Igunet actualmente sigue en el cargo y sumó en la última presidencia de Víctor Blanco el rol de asambleísta por la mayoría. Creo que se hizo un gran trabajo, se formó un gran equipo, no solamente con Dani Igunet, sino con todos los compañeros que no quiero nombrar uno a uno porque no me quiero olvidar de ninguno. Se formó un gran equipo y sobre todo pudimos desarrollar culturalmente y socialmente al club. Específicamente
en la sede de Avellaneda y se pudo habilitar varias actividades que hace muchísimos años que no se hacían en el club. En las últimas elecciones, Javier Oyuela salió de comisión directiva y el área de cultura fue tomada por Gabriel Astarloa. Abogado, procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ese entonces, que en la anterior comisión directiva había ocupado el cargo de secretario. Racing es mucho más, es el primer grande, es más que un club de fútbol que tiene miles y miles de socios y seguidores en todo el país. Racing es una asociación civil que a lo largo de sus 117 ricos años de historia ha desarrollado todo tipo de actividades deportivas, sociales, culturales, solidarias y de integración que permiten la participación de sus asociados y que enriquecen nuestra vida comunitaria. Todas estas actividades pudieron realizarse además porque contábamos con un salón muy lindo que se remodeló a partir de la gestión comenzada en el 2008. Allí comenzaron los trabajos, así que pudimos recuperar ese hermoso salón del tercer piso, presidido por esa magnífica obra de Quinquela Martín. En el 2016, a partir de la gran cantidad de actividades que se desarrollaban, pudimos entonces poner un nuevo sistema de iluminación, tener un nuevo equipo de sonido que hoy permite realizar todo tipo de eventos y de encuentros. Las actividades culturales en Racing, además, no solamente tienen lugar puertas adentro, sino que Racing participa de la exposición de fútbol, historia y cultura que realiza el municipio de Avellaneda y realiza actividades asociadas con un montón de instituciones a través de actividades culturales que tienen que ver con la vida y con la significancia de Racing. En el último año no podemos olvidar el homenaje a los veteranos de guerra de Malvinas, la presentación del documental No me olvido ese día, tan emotivo y tan sentido por todos nosotros. Y por cierto también el tan entrañable homenaje a nuestra querida Tita en el centenario, digamos, de su nacimiento. Y en este último tiempo, en los tiempos de pandemia, por así decirlo, el área de cultura no cerró sus puertas, evidentemente. Y entonces allí hay también otras actividades, como el concurso de dibujo que se ha hecho hace poco, que va a tener luego un nuevo lanzamiento, y en especial hace poco tiempo el concurso de historia, la segunda edición del concurso sobre quién sabe más de Racing, donde participaron más de 170 personas de todos lados del país y donde hace muy poquito tiempo por Zoom, en una final apasionante, ganó un representante de Racing de Mar del Plata. Participamos junto con Víctor Blanco en el Zoom y fue realmente gratificante ver que no es que ganó una persona, ganamos todos, conociendo más sobre la historia del club que tanto queremos. Durante la presidencia de Igunet, el Departamento de Cultura le devolvió algo de la vida social que la sede de Avellaneda había perdido al ser tomada casi en su totalidad por el gimnasio Megatlón hasta la actualidad. Se realizaron talleres de dibujo, cursos de fotografía, clases y galas de tango y folclore, concursos literarios, ajedrez, campeonatos de truco. Se presentaron documentales y muchos libros de autores académicos. En el 2017 se cerró el año en la sede de Villa del Parque junto a Racing Integrado y Racing Solidario. Y ese mismo año, la orquesta del departamento participó en el homenaje al equipo de José en Puerto Madero. Nacida el 5 de noviembre de 1984. Es abogada, politóloga, egresada de la Universidad Católica Argentina. Cuenta con un posgrado en Derecho y Management Deportivo avalado por FIFA. Comenzó en la política de Racing en 2008, junto a Rodolfo Molina. Actualmente es directora del Departamento de Relaciones Internacionales, secretaria en la Comisión Directiva de Racing desde 2017 y es la primera mujer en formar parte de la dirigencia del club. Con nosotros, en Política Racing, Bárbara Blanco. Barbie, ¿cómo estás? Bienvenida a Política Racing. ¿Cómo la estás llevando? ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, se está haciendo ya difícil. Creo que estamos más o menos un poco todos igual, con altibajos mismo durante el mismo día. Puedes estar bien, después un poco mal, nostálgico. Creo que vamos pasando por todas las emociones a lo largo de un mismo día y eso en el transcurso del tiempo se va potencializando y sobre todo los que trabajamos fuera de casa todo el día se hace todavía más difícil.
Bueno, pero a la espera de que empiece pronto lo que más extrañamos, sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que me da esperanza cuando veo que el fútbol brasilero ya está retomando, que muchos de los estados en Brasil ya están compitiendo y los que no ya están entrenando. Y me da eso un dejo de esperanza de decir, bueno, espero que de acá a poco suceda lo mismo en el fútbol argentino. Vamos a meternos más en el tema que nos trae a esta entrevista virtual, como lo es en la actualidad, y queremos saber cómo empezó Barbie Blanco en lo que es el camino de la política del club, que lo hemos escuchado en algunas otras entrevistas, pero queremos saber de Barbie en primera persona, ¿cómo empezaste en este camino de la política? Bueno, les paso a contar. La verdad es que desde muy chica, más o menos desde los 8, 9 años, creo que en algún boletín mío aparece, siempre estuve decidida a estudiar política. Siempre la política fue una pasión, al igual que Racing. Así que era algo que naturalmente yo quería hacer. Más cuando me terminé el colegio, decidí al final estudiar Derecho porque me parecía que me podía dar un poco más de amplitud, pero sin embargo después me especialicé también en lo que es la política. Así que, bueno, poder unir esas dos pasiones, que son Racing por un lado y la política, está además de decir que era un sueño. Solo que cuando yo estaba estudiando, Racing todavía estaba gerenciado, así que esa posibilidad era nula o inexistente. En el 2008, cuando se retoma la democracia en el club, ahí es donde me invita a participar Rodolfo. Yo era una conocida en la platea, pero por ser más que nada una hincha efervesciente, por decirlo de buena manera, porque estar arriba de las cabinas de transmisión, corriendo de un lado a otro, todos los partidos de toda mi vida. Así que en la platea es un mundo reducido, que más o menos nos conocemos todos, creo. Así que, bueno, ahí Rodolfo me vio y me vino a hablar, se acercó, me invitó a participar, con lo cual empecé a asistir a asados de campaña, sola, sin Víctor, sin nada. Él en ese momento ni tiempo ni interés en formar parte de la vida política del club. No es que era una vocación que tenía. Pero bueno, era la mía y yo estaba estudiando así ahí, y la verdad que lo podía complementar y más que nada lo hacía como un momento de distracción y por supuesto siempre mi intención fue aportar de alguna manera algún granito de arena en Racing. Así que esos fueron mis inicios. Después empecé a crecer, empecé a participar más activamente, ya cuando Rodolfo fue presidente electo, junto a Pablo. Ahí empecé a hacer algunas actividades, involucrarme un poco en lo que era solidario, si había alguna actividad de relaciones públicas también me metía, iba en lo que podía hacer o acompañar, estaba. Bien. Y bueno, después Racing, la verdad que empieza a concentrar en el Savoy. Víctor todavía no estaba en la vida política del club, pero ahí también él se empezó a acercar, a charlar todos los días, constantemente con Rodolfo y con Pablo, que estaban en ese entonces, y terminó, bueno, en 2011 aceptando esa vicepresidencia segunda, y yo acompañándolo un poco, descargando un poco el trabajo de él también, y así empecé a crecer. La verdad que esos fueron los inicios. Cuando fue el tema de la pelea y esa separación y la renuncia de Coborno y Molina, ¿cómo lo viviste vos, estando también acompañando a Víctor, porque él tenía que hacerse cargo, o ver qué pasaba en ese momento de Racing? Sí, si él no se hacía cargo, el club terminaba intervenido. Recordemos que en ese entonces Racing solo había obtenido 2 puntos, estábamos muy mal, o sea que era una situación difícil. La verdad es que si Víctor asumía y le iba mal, el Racing se iba al descenso seguro y probablemente nosotros no podíamos volver a pisar
el cilindro. Pero bueno, la verdad que yo sabía, o sé de lo que es capaz Víctor, sé que él siempre ha tenido, le ha gustado y siempre ha aceptado esos desafíos de agarrar barcos así tambaleándose y poder enderezarlos, y no tenía dudas de que él iba a poder llegar muy lejos. Por supuesto que terminó sorprendiéndome para mejor, porque la verdad es que en ese momento nadie ni esperaba un campeonato, nada, era una situación casi impensable que podía suceder ni en el futuro próximo. Así que fue una gran satisfacción. Hoy viéndolo para atrás, creo que todos los pasos que se han dado han sido, bien o mal, con la voluntad de que el club crezca cada día. Pero sí, fue un momento difícil, pero de nuevo, nunca dudé de él ni su capacidad. Cuando llegó a casa, y me lo dijo a mí antes que a mi mamá, antes que a toda la familia, lo habló conmigo y le dije, no lo dudes, es lo tuyo. Y bueno, nada, ahí tomamos un poco la decisión, y después más o menos que fue comunicada a la familia, siempre obvio buscando el apoyo. Si todo el mundo iba a decirle no, bueno, pero la verdad que tiene una familia, somos 5 hijos y somos 5 fanáticos de Racing, mi mamá también, ya lo sabés, y así que no fue muy difícil tomarla. Actualmente, bueno, vos estás en una posición dentro de la comisión directiva, ¿y cómo fue ese también trabajo tuyo y dedicación para llegar a eso? Porque sabemos que, bueno, en la actualidad a veces erróneamente se mira a si una mujer tiene un cargo, se mira es hija de, y ¿qué tanto te pesa ese es hija de y no otras características que puedan sobresalir desde Bárbara Blanco? Bueno, la verdad que sí decidí toda mi vida, de nuevo, capacitarme de la mejor manera posible, recibirme, hacer un posgrado, estudiar Derecho Deportivo, recibirme, tengo 5 idiomas, empezar de abajo, empecé en el Departamento de Relaciones Internacionales, que creamos también cuando yo no era parte ni de comisión directiva, ni nada, y la verdad que siempre mi herramienta, por supuesto, fue el aprendizaje y poder formarme para que justamente es hija de o es mujer, no me pese tanto. No me molesta ser la hija de Víctor ni que me reconozcan como la hija de Víctor, porque por supuesto que estoy muy orgullosa del padre que tengo y de lo que ha hecho y lo que ha logrado, y no tengo dudas de que va a seguir logrando. Pero bueno, no es una mochila que me pesa. Sí, obviamente lo marco, porque muchas veces parece que cuando te presento como la hija de, bueno, para que él está ahí, porque yo más o menos que lo llevé en esa dirección. Pero bueno, nada, la verdad que no lo llevo ya como una mochila, porque sé muy bien de mi preparación y sé muy bien de los muy pequeños pasos que fui dando dentro del club desde 2008. Son ya como 12 años, es mucho tiempo. Y recién en diciembre de 2017 me incorporé en una comisión directiva. Probablemente si hubiera sido hombre, con todo lo que yo ya estaba preparada, hubiera sido mínimamente en la gestión anterior. Pero bueno, no valió la pena. De nuevo voy recorriendo el club, voy conociendo distintas áreas. Hoy el trabajo de secretaria del club es mucho más administrativo y también me gusta y estoy aprendiéndolo, porque tampoco es que cuando arranqué y me tocó la secretaría, no sabía muy bien cuál iba a ser mi rol, pero la verdad es que hoy lo llevo muy bien, me gusta, sigo aprendiendo, estoy en contacto permanente al lado del secretario general, que es Cristian, y todo lo que él nos llega puede pasar por mí, así que es una gran responsabilidad también el cargo.
Es una gran responsabilidad y un cargo bastante importante dentro de lo que es la comisión directiva, primera mujer dentro de la comisión directiva de Racing. ¿Qué tienen que hacer las mujeres que le interese llegar a conformar una comisión directiva, a estar más en esa participación de involucrarse de manera definitiva dentro de lo que es una dirigencia? ¿Qué es lo que vos aconsejás? Y no solamente en la formación, no me refiero solamente a formarse, porque eso lo mencionaste en otras entrevistas. Que ya lo mencioné. ¿Cómo vos, Bárbara Blanco, le podés decir a una mujer que tiene que derrotar algunos miedos? Porque también hoy en día es enfrentarse a una presión social bastante pesada. Presión social y no solo eso, Sofi, estar en una comisión directiva implica dedicarle casi tu vida al club, estar a disposición, quiero decir, las 24 horas, los 7 días por semana, ante cualquier cosa, cualquier emergencia, no está exento, el club es muy grande, son más de 500 empleados, es una gran responsabilidad y es un peso también más para la mujer, que sobre todo las que tienen familia, un trabajo. Recordemos que ser parte de una comisión directiva, por supuesto que es ad honorem en las asociaciones civiles, así que es todo uno que lo hace por amor, pero lo que yo siempre digo es que cuando uno siente la pasión y la verdad que le interesa, me parece que pasa un poco más por ahí y creo que uno se puede acomodar los tiempos. Sé que es difícil, por eso digo, muchas veces el sacrificar el tiempo de la familia. Por suerte, de nuevo, me tocó un caso donde la familia toda acompaña, si no sería probablemente más difícil. Pero lo que sí es importante es tener la vocación de estar pendiente, de estar para el socio, de responder, de participar, de exponerse. No es fácil, pero creo que cuando uno hace las cosas con amor se da todo mucho más natural y deja de ser un trabajo. Creo que parte mucho de la vocación de cada una, pero me parece que hay muchas chicas, y cada vez más, son las que me escriben y recibo mensajes y me preguntan y quieren empezar a involucrarse o están estudiando y quieren tal vez te toman como un modelo y quieren que les cuentes, que las participes en distintos actos, así que me parece que un poco es desde mi lado impulsarlas y ayudarlas, y por otro lado sí, eso creo que depende de cada una y me encantaría que ya en la próxima comisión directiva no seamos solo 2, que va a ser el mínimo, sino que haya alguna más también. Y ese crecimiento creo que va a irse dando después naturalmente con el paso del tiempo, porque hoy ya la mujer ha ganado un protagonismo dentro no solo, dentro del fútbol y dentro de lo que es el deporte, así que me parece importantísimo ir sumándonos. En una de las charlas que habías participado en estos días, mencionaste que de las primeras tareas quizás que te daban era eso de relaciones públicas o de ir al Racing Solidario. ¿Cómo hiciste para decir, bueno, ok, bajo la cabeza y lo hago? Como para que eso se acelere, que esos tiempos se aceleren. ¿Cómo se hace hoy para que a una mujer no la pongan como promotora, por ejemplo, a repartir volantes y en una posición mucho más interesante también para nosotras, ¿no? Porque no solo nos importa eso. No, por supuesto, sí, lo peor es cuando te etiquetan ya de entrada y te ponen el título acá de alguna de esas cosas. Pero bueno, creo que hoy el club tiene muchas áreas, creo que también muchas comisiones que se han formado y siempre hay voluntad de seguir sumando a gente capaz, por lo menos también desde mi departamento que es de Relaciones Internacionales, se presenta alguien quiere participar, empezamos dándole alguna tarea así y si arranca, ya está dentro. Si la verdad que hay espacio para todos, siempre
siempre lo digo, el club es muy grande y áreas hay, depende un poco más del interés de cada uno, decir a mí me gusta más este área, me gustaría participar acá, pero me parece que el punto es un poco investigar las distintas áreas del club y de nuevo tener disposición y tiempo, que muchas veces hoy en estos días es muy difícil. Yo porque tengo la suerte de dedicarme al club y no tengo otro trabajo 24 todos los días que tengo que cumplir un horario y puedo dedicarle la vida a Racing. Sé que por eso que quizás es un poco organizarse y después estudiar un poquito la vida institucional del club y empezar a pedir pistas en alguna área, y después el crecimiento creo que demostrando trabajo y demostrando capacidad se logra solo. ¿Cuál es la importancia de ser parte ya de la comisión directiva para vos? ¿Cuál es esa diferencia del día a día de antes, que pateabas quizás más en lo político, pero no conformabas la comisión directiva? ¿Cuál es esa diferencia y la importancia también? Bueno, la importancia, por supuesto, es ya un sueño cumplido, me va a quedar para toda la vida haber sido miembro de comisión directiva, un día del club que amo y del cual es mi pasión absoluta. Y por un lado cambió muchísimo mi trabajo de nuevo porque hoy es mucho más administrativo. Yo hablo y tal vez estamos teniendo estas charlas, pero mi trabajo es todo el día labrando las actas, convocando comisiones directivas, viendo los contratos, todas cosas que yo, de nuevo, no las veía, pero no las tenía yo en mí. Ahora pasan un poco por mí, así que para mí es una gran responsabilidad, pero me encanta y lo hago con mucha dedicación pero bueno, lleva su tiempo, pero la verdad que en eso cambió. Yo antes era más, bueno, vamos acá, vamos a este evento, voy acá, hacia los internacionales, pero ahora ya tengo un rol, te diría que protagónico en la comisión directiva, porque yo doy la palabra, hago la orden del día, digo quién habla primero, quién habla segundo, los tengo así a todos. Muy bien. Es lo que nos gusta saber. Bueno, Barbie, vamos a ver un informe que preparó Facu. Dale. Y enseguida continuamos, ¿dale? En este programa de Política Racing TV traemos la segunda parte del informe Racing y la Política Nacional, donde hablaremos del periodo transcurrido entre 1943 y 1955, el primer peronismo. Para ello, contamos con la participación de Marcelo Izquierdo, escritor y biógrafo de Tita Matiusi, y Víctor Lupo, escritor y referente del Foro Nacional del Deporte. Vamos a verlo. Durante la primera década post-amateurismo, Racing no lograba enderezar su rumbo futbolístico y el tan ansiado título, que había sabido conquistar varias veces durante ese periodo, le era esquivo. Para 1943 asume la presidencia Carlos Pailhot, quien se mantendría hasta 1953. En el país, en las elecciones de 1946, realizadas luego de 2 presidencias de facto, resultó triunfador Juan Domingo Perón, marcando un quiebre para siempre en la historia argentina. Durante su mandato, Perón impulsó los deportes en todo el país. Por primera vez en la historia argentina, un gobierno llevó adelante una gestión para promover y desarrollar los deportes, tanto profesionales como amateurs. Esas políticas se inscriben en un marco de cambios sustanciales de la política de la época, que no solo resaltó las bondades del deporte, sino que promovió mejoras en salud, educación y amplió los derechos de la mujer. El peronismo estuvo muy vinculado con todo el deporte en general, ¿no? Perón es un tipo que le dio muchísima importancia, no solo al fútbol, sino a los deportes en general. Perón no era fanático del fútbol. Algunos dicen que era hincha de Racing, otros de Boca, pero le dio mucha importancia al deporte en general. El peronismo resaltó el aspecto social del deporte y se construyó infraestructura, se organizaron competencias y se apoyó económicamente a los deportistas. Eso devino en una serie de triunfos como no se habían obtenido antes. Uno de los triunfos más sobresalientes es el de los campeones mundiales de básquet de 1950, que contaba con 4 jugadores racinguistas. Ese equipo de básquet que es campeón mundial del 50 viene de todo un proceso que empieza cuando designan al profesor Jorge Hugo Canavesi
que era el director técnico de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, como técnico de la selección, y ahí empiezan a trabajar y van primero a los Juegos Olímpicos en Londres en 1948, con un equipo que sale cuarto, pierde con Uruguay por 1 punto por el tercer puesto, pero la actuación extraordinaria de Argentina se da frente a Estados Unidos, que era imbatible, y pierde por 1 doble en el final del partido. Entonces ahí muestra su poderío que tenía Argentina en el básquetbol, y por eso las autoridades del básquetbol que estaban de la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, estaba con la idea de organizar el primer campeonato del mundo de básquet, lo organiza en Buenos Aires y se realiza en el Luna Park. Allí Argentina sale campeón invicto, le gana a un equipo de Estados Unidos, que era un equipo B, no era lo que es la NBA hoy, pero era un equipo de mucho nivel para todo el mundo del básquetbol. La Argentina le gana 64-50, una final que queda en la historia como la noche de las antorchas, porque luego del partido el público agarra por la avenida Corrientes en contramano y encienden los diarios con una antorcha para festejar ese triunfo. En ese equipo de la Argentina jugaban 4 jugadores de Racing: Uder, Contarvio, Poletti y Pérez Varela. Poletti, que falleció hace muy poco, hace unos meses. Bueno, ese equipo, Pérez Varela era una de las figuras, era el armador del equipo, y Contarvio era quien, con Furlong, eran los grandotes, que le decían en aquel momento, eran los altos del equipo, que aguantaban a todo el equipo norteamericano, y fueron la figura del Mundial. Furlong fue la figura destacada de ese Mundial, goleador, y Contarvio, el otro gran jugador de eso. Por esos años resaltó una figura que estuvo muy ligada a Racing, el ministro de Hacienda Ramón Cereijo, hincha de la academia, fue quien promovió el crédito para que se realizara la cancha. Por esto, los hinchas de otros clubes e incluso la prensa llamaba a Racing Sportivo Cereijo. Y en la figura de Ramón Cereijo, que era un hincha fanático, a diferencia de Perón, era fanático de Racing, estuvo muy vinculado del día a día de Racing el ministro de Hacienda, ¿no? Y fue el impulsor, el que a través del ministerio le entregó créditos blandos a Racing a pagar a décadas, y de esa manera, a partir del año 45, Racing pudo tener el sueño de empezar a construir un estadio propio, ¿no? Se sabe que Perón recomendó construir el estadio en el barrio de Retiro. Sin embargo, las autoridades del club optaron por quedarse en Avellaneda, donde había nacido la institución. El préstamo fue de 3 millones de pesos por parte del gobierno nacional, y ese dinero fue devuelto en tiempo y forma. Como gesto de agradecimiento, la comisión directiva del club designó a Perón presidente honorario y socios honorarios a Eva Duarte de Perón, Ramón Cereijo y Miguel Miranda. El nombre del estadio sería Presidente Perón. Lo que quería aclarar es varias cosas. A ver. Que el estadio realmente costó 16 millones de pesos. Y nosotros repartimos entre todos los clubes 200 millones, de los cuales llevó River Plate para hacer su parte de la sede. Usted cuando habla nosotros, habla de la función del gobierno. Así es, el gobierno nuestro. Le dimos para hacer la cancha a Vélez Sarsfield, que la hizo la Giopé igual que Racing. Le dimos a Boca Juniors para que hiciera la parte alta de su tribuna, que también le hizo la Giopé, porque la Giopé era una empresa alemana nacionalizada por nosotros para evitar que los Estados Unidos se la llevaran del país. Y la Giopé hizo, y luego después, cuando se levantó la guerra, esa empresa pasó en manos de los empleados argentinos. Racing se coronó campeón en 1949, 1950 y 1951. Este último campeonato se resolvió tras jugar una final con Banfield. Luego de empatar sin goles en el primer partido de la definición, la academia venció a Banfield por 1-0 y se consagró. Tanto en la previa como después del partido se dijeron muchas cosas. Que Evita quería que gane Banfield porque era el equipo humilde, que Racing era el favorito por ser el equipo de Cereijo, el equipo del poder, pero nunca se ha comprobado que el favoritismo existiera. Racing fue uno más. La diferencia que tenía a un hincha fanático del Ministerio de Hacienda, que fue la cara visible de esa ayuda. Por eso los hinchas rivales, en tono de sorda,
sorna llamaban a Racing Sportivo Cereijo. Pero fíjate que en el año 51, cuando Racing juega esa famosa final con Banfield, Cereijo reúne a los jugadores en una cena antes del partido y les dice que Evita quería que ganara Banfield. ¿Por qué? Porque Racing era el poderoso y Banfield era el club chico. En esa época ningún club chico le había discutido un torneo a un grande en el profesionalismo, el amateurismo sí. Y entonces Evita quería que ganara el más humilde, porque el mensaje era acorde con la ideología del peronismo, ¿no? De que los humildes ocuparan los lugares de los grandes. Y no fue una orden, por supuesto, fue una sugerencia, y finalmente los jugadores hicieron lo que tenían que hacer, salir a ganar y ganaron. Ese partido tiene que ver, en esos momentos, aquello que decían Sportivo Cereijo, es lo que hoy llaman la grieta, ¿no? Es la fenómena grieta de que la arman algunos que no tienen nada que ver. Porque si vos ves las declaraciones del arquero Granero, que cuando termina el partido va a felicitar a los jugadores de Racing, te das cuenta que no hubo nada. Racing lo ganó en buena ley. Y yo tuve la suerte de conocer y estar junto al hijo de Higinio García, que era el defensor de Racing de aquel partido, que Walter García fue vicepresidente de Racing en una etapa, y él me contó lo que su padre le contaba. Jugaron en buena ley, ni Evita hizo nada para que gane Banfield, ni Cereijo hizo nada para que gane Racing. Racing fue campeón porque tenía un equipo extraordinario, y ustedes lo pueden ver, y bueno, esa es la realidad. Después están los comentarios, que nos encanta, parece a los argentinos vivir de los comentarios y no de los hechos reales. Después del golpe de Estado de septiembre de 1955, el antiperonismo arreció contra lo instituido durante los años del gobierno popular. La cultura deportiva promovida por Perón fue desmontada y la oposición, que venía generando resistencia, emergió con ánimos de venganza. La Revolución Libertadora, como se autodenominaron los golpistas, proscribe el peronismo, por lo que el estadio se queda sin nombre, ya que no estaba permitido nombrar a Perón. El 7 de octubre de 1955 se firmó el decreto 479 que conformó una Comisión Nacional de Investigaciones cuyo objetivo era investigar a todos aquellos implicados con el peronismo en todas las dependencias estatales. Esto alcanzó al deporte y así cualquier figura que haya simpatizado o haya sido sospechado de apoyar al peronismo era prohibida. Tal situación afectó a un centenar de atletas, incluida la selección campeona de básquet en su totalidad, los campeones universitarios de básquet y el equipo de Racing de básquet de 1953. Los 3 equipos fueron prohibidos bajo la excusa de violación de las reglas amateur, denunciándolos como profesionales. Resulta que Perón les había regalado a cada uno de los campeones de 1950 una orden de compras para importar un auto como recompensa por obtener el título. Casi todos vendieron esos permisos a importadores con una rentabilidad de 20 a 30 mil dólares. El veredicto se los suspendió de por vida. El equipo de Racing de 1953 fue suspendido por haber realizado una gira a Iberoamérica, donde recibieron dinero a cambio de jugar. Se sancionó a los jugadores del equipo, al kinesiólogo y a un jugador de San Lorenzo que viajó a la gira a modo de préstamo. El técnico quedó exento porque no fue a la gira. En total, a Racing le suspenden 12 jugadores, los campeones del mundo más el resto del plantel, y se le prohíbe realizar torneos y partidos amistosos internacionales en su estadio, algo que solía hacer. En 1956, año de la prohibición, Racing peleaba el torneo, que tras el desarmado del equipo se terminó llevando a River. Los siguientes años tuvo que jugar con las divisiones formativas hasta 1963 con la llegada de Ricardo Alix. Para aquellos que no saben, escribiste el libro Tita, los 100 años de la madre de la academia, así que bueno, en el contexto de lo que era Tita Matiusi, te pregunto, ¿no? Vamos a hablar un poco de la relación entre Racing y el peronismo, y te pregunto, ¿Tita era peronista? Sí, Tita era peronista. La verdad que me costó mucho descubrir su ideología, ¿no? Y cuál era su partido, ¿no? Que la identificaba, porque ella era una persona que no le gustaba hablar de política. Yo entrevisté a más de 30 personas en el libro y no hubo ninguna que no sea familiar que me haya dicho que Tita era peronista. Es más, todo el mundo me decía, no, Tita no hablaba de política. No tenía ni idea de lo que era Tita ideológicamente. Sin embargo, la familia que la conocía sabía que era peronista. Tita se hizo peronista porque, bueno, Racing durante, especialmente la primera etapa del peronismo, estuvo muy vinculado con el peronismo.
a través de la figura del ministro de Hacienda, ¿no? de Ramón Cereijo. Y yo quiero creer que esa unión no hizo que Tita se acercara mucho al peronismo, porque incluso su padre, César Matiusi, el histórico canchero de Racing, era simpatizante conservador del viejo partido conservador. Y a medida que Racing se vinculaba un poquito más con ese peronismo, ese primer peronismo, Tita fue adhiriendo a esa filosofía del Partido Justicialista. Así que Tita se hizo profundamente peronista, tenía a lo largo de su vida pequeñas fotitos de Eva especialmente. Hay que tener en cuenta que Eva Perón y Tita nacieron el mismo año, en 1919, con unos pocos meses de diferencia. Entonces Tita estaba muy identificada con ese espíritu de Eva Perón y de justicialismo en general, ¿no? Así que Tita sí fue peronista. Esto fue todo, amigos y amigas. Agradecemos la participación de Marcelo Izquierdo y Víctor Lupo, y también a Facundo Holguín, quien nos brindó toda la data sobre el básquet académico. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo programa de Política Racing TV. Continuamos entonces con lo que fue la asamblea en diciembre del año pasado, una asamblea extraordinaria para votar el estatuto. Y ahí es donde hubo esa cuestión en la que se votó lo que fue el cupo femenino, que se autorizaron con dos mujeres, y eso es lo que nos hace ruido, ¿no? A las mujeres, que actualmente se tiene que detallar eso. ¿Por qué crees que tiene que pasar y que justamente lo tengan que aprobar los hombres, ¿no? En comisión directiva, en la asamblea, es como algo medio encontrado. La verdad es que sí, a mí también me hacía ruido. De hecho, me quedaba muchas veces cuando estábamos en elaboración, estaba el estatuto. Me molesta que tenga que haber un cupo, no es cómodo, no me parece una cosa buenísima. Pero entre charlas y también charlando con distintas mujeres, hablar un poco de la importancia del cupo, porque yo siempre soy más pero si somos capaces de hacerlo, llegamos igual, no necesita haber un cupo, pero es verdad y una realidad que si no existe ese cupo, tal vez al principio creo que es más difícil la incorporación de las mujeres, porque es un deporte que ha sido liderado por hombres desde sus inicios, y que hoy en día la mujer está pisando fuerte, pero bueno, viene de una cultura y un arraigo más que nada muy masculina. Entonces me parece que, como te digo, quizás en esta comisión directiva que viene, te digo, ojalá que seamos más de 2, ojalá que seamos 3, 4, y que hasta que se pueda llegar más o menos a una paridad en un futuro, ¿no? Tampoco lo planteo como algo de hoy para mañana, pero sí me parece que es un camino en el que se está pasando, que estamos transcurriendo y que en adelante probablemente suceda. Me parece que el cupo termina siendo como dar ese puntapié inicial para ayudar, y sobre todo, ni te digo en Racing, pero muchos clubes donde tal vez la participación de la mujer todavía tienen menos participación. Entonces me parece que bueno, que en ese sentido sí es importante incorporarlo, pese a que es una cláusula que de nuevo nos hace ruido, pero bueno, esperemos que más adelante en el próxima renovación de estatuto ya no haya que considerar el cupo, porque vamos a ser muchas más y vamos a estar más presentes en la vida política del club. Siendo la única mujer dentro de comisión directiva, a veces también se te apunta justamente por el tema del protocolo de violencia de género y demás. ¿Sentís alguna responsabilidad en particular por ser justamente una mujer dentro de una comisión directiva de hombres? ¿Sentís que quizá cae sobre vos cierta responsabilidad o presión desde afuera? Sí, por supuesto que me siento mucho más responsable por el hecho de ser mujer.
Siempre digo, igual mi opinión no es que es la opinión del club, yo soy un miembro más de comisión directiva y tal vez uno puede en un tema en particular opinar de cierta manera y el resto de otra, o las demás personas de otra, y entonces uno sale a decir las opiniones, por supuesto, del club. Me pesa, pero la verdad es que lo intento llevar con la responsabilidad. No soy especialista en género, y eso también me parece importante destacar, que las mujeres, no necesariamente ser mujer te tiene que hacer especialista en género y dedicarte solo al género. Tal vez ahora aparecen mujeres y directamente, como antes me mandaban a Solidario, quizás ahora al género. Quizás, de nuevo, a mí siempre me interesó el fútbol, la vida institucional, el club y lo social, pero bueno, claramente me parece importante que las mujeres que participamos nos ocupemos también del tema de género, tanto es así que en la elaboración del protocolo estuve presente. Ya ahora creo que se va a tratar no sé si en la próxima comisión directiva, para ser aprobado, y esperemos que por supuesto que se pueda implementar lo antes posible cuando vuelva al fútbol, y que en las renovaciones de los contratos los nuevos jugadores y los empleados del club tengan que firmar cierto tipo de convenio o alguna cláusula que tengan este adjunto el protocolo. Bueno, justamente Mariano Cuño Libarona dijo que para él no hacía falta ningún tipo de cláusula porque ya estaba todo lo que es el Tribunal de Disciplina para resolver estos asuntos. ¿Me parece que eso quizá... No, me parece, más que a nivel del club, me parece que podría ser ya más a nivel federación, que lo tendríamos que hablar quizás con la gente de hasta agremiados, para poder llegar para que seamos más o menos todos los clubes estemos también en la misma posición, que me parece importante, y creo que de esa manera también podría llevarse adelante, solo para verificar que todos los clubes lo puedan cumplir, mismo los que tal vez no tengan todavía un protocolo. Creo que hoy la mayoría, muchos clubes ya están, los que no tienen, ya lo están trabajando también. Así que a mí no me parecería mal si se toma a nivel quizás más de todo el fútbol. No necesariamente solo Racing, sino, de nuevo, es una charla que tal vez hay que tener con agremiados. De estas dos gestiones a cargo de Víctor Blanco, quiero que vos la evalúes y me digas de estos dos mandatos, los pros y los debe que tiene la gestión Blanco. Pros, puedo hablarte una hora, ¿no? Bueno, por supuesto, la estabilidad económica que nos dio la posibilidad de hoy, en el medio de una pandemia, estar al día con los sueldos, cuando creo que es es muy difícil, sabemos, pero creo que su austeridad nos llevó a que hasta esta situación que también nadie imaginaba, poder cumplir con todo el personal del club, me parece muy importante. Esa estabilidad me parece... creo que en lo económico Racing dio 10 pasos. En lo deportivo también, me parece que el club sigue creciendo. Esperemos, por supuesto, en el debe una Copa Internacional, que la pongo no solo como en el debe, pero sino como también un objetivo, creo que se nos va a dar. Estamos trabajando para eso constantemente, y la participación del club en todas las copas con la gestión de Víctor, así que un día, no tengo dudas, esa frutilla va a llegar. En el plano de infraestructura también se hizo muchísimo y se continúa haciendo, mismo ahora, con las pocas cosas que se pudieron hacer durante este tiempo,
se continuó, se está trabajando muchísimo, se remodeló toda la sede de Villa del Parque, que cuando llegamos no estaba en buenas condiciones, la sede de Avellaneda también mejoró muchísimo, el predio de Tita ni hablar, hoy es un lujo, poder también darle la cancha de césped sintético, la cancha de las chicas de fútbol femenino, poder iluminarla, son todas cosas, y por supuesto también la obra en el estadio, que se terminó la etapa 0, que es la que nadie ve, pero que es todo lo que tapa juntes y también cambiar todo el playón, no nos olvidemos lo que era el playón antes. Me parece que en esos puntos el club viene creciendo a pasos agigantados. Y bueno, también en ese sentido, nuestro sueño en lo que es infraestructura, por supuesto, es ser sede de alguna final de Libertadores Sudamericano o algún partido de la selección. Creo que no tengo dudas que eso va a llegar. Me parece que en todo se trabaja para crecer. Puede a veces las cosas salir bien y pueden demorar más o menos, pero todos los que hoy participamos en la vida política y activa dirigencial del club estamos con el mismo horizonte, y por eso te digo, en el DEVE todavía hay mucho por hacer, por supuesto. Hoy se nos agrega el predio de Ezeiza, y sobre todo las obras del estadio, que bueno, ahora se está empezando con tareas que tal vez ya los hinchas van a poder ver, que eso está bueno, que vamos a colocar un ascensor para el acceso a las plateas, creo que eso estaba en un debe también de la gestión de él, que él se había propuesto ponerlo, así que, y bueno, ya también la renovación de empezar por los baños y bueno, empezar a ayornar el estadio, pero bueno, eso también va a depender, por supuesto, de los futuros dirigentes, que el estadio va a tener que hacerse un mantenimiento constante para no llegar a la situación en la que estaba hace un tiempo, que mucho tiempo pasó sin obras. ¿Esperabas esta actualidad política tuya? ¿Estar dentro de una comisión directiva en este plazo, o lo veías más cercano? ¿Cómo lo pensaste y cómo lo planeaste en tu sueño, como vos siempre lo decís? No, es un sueño, pero no planeé decirte un día que 2017 iba a estar en una comisión directiva. Sabía que iba a llegar, porque por todo lo que yo ya había recorrido y por todo lo que estaba dispuesta a recorrer si no llegaba. Porque no es que si hoy no era comisión directiva, Barbie estaría afuera de Racing. No, estaría ahí dando vueltas, haciendo cosas por el club. Entonces sabía que tarde o temprano iba a decantar. Como siempre digo, si mañana no estoy más, me voy, no estoy más en una comisión directiva, me van a ver ahí. No voy a dejar nunca la vida institucional del club y siempre voy a estar aportando mi granito de arena y intentando hacer que Racing, por supuesto, siga creciendo. Tarde o temprano ibas a estar, dijiste. Tarde o temprano, vas a estar dentro de lo que es un trinomio, quizás. No sé, me gustaría estar preparada por si un día me toca esa responsabilidad. Es por eso que disfruto de conocer las distintas áreas del club, de participar, de intentar en cualquier cosa que pueda ayudar. Me gusta participar, pero me gustaría, por supuesto, sí, un día estar en un trinomio, pero no tengo apuro, no es algo que me quita el sueño, y estoy disfrutando también de este presente. ¿Las elecciones de este año, cómo las ven? Con toda esta actualidad. Bueno, esperemos complicado. No, todavía pensamos que se van a poder realizar en diciembre.
recordemos que también el estatuto plantea que las elecciones son en diciembre, con lo cual si hay que modificarlo, por supuesto que será una charla previa con todas las agrupaciones existentes hasta, digamos, no las que se tenían que renovar ahora, porque no van a tener plazo para estar entregando el 31 de julio las 500 firmas, porque claramente nadie pudo salir durante el año a buscar las firmas. Así que si en el caso en el que veamos que no se va a poder llegar a diciembre, por supuesto la idea es juntarnos con las distintas agrupaciones y también con los asambleístas y ver con un panorama un poquito más claro. Sé que Huracán las modificó ya las elecciones, pero bueno, nosotros todavía pensamos que de acá a diciembre se pueden dar, pero se verá con el correr del tiempo. Hay mucha incertidumbre, ¿no? en todo lo que puede pasar. Bueno, Barbie, un placer tenerte en Política El placer es mío. Así que la verdad que sí. Estaba pendiente, así que un placer, como siempre. Te agradecemos muchísimo. Y lo mismo yo, y a disposición cuando quieran. Y llegamos al final del 7º programa de Política Racing TV desde casa. Esperamos que lo hayas disfrutado. Seguinos en nuestras redes sociales, Política Racing en Twitter, Instagram y Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y cualquier sugerencia o crítica que quieras hacernos llegar, por supuesto que será bienvenida. Nos encontramos la próxima.